Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Serán 96 los atletas que representen a nuestro país en los Juegos Panamericanos Juveniles que se van a llevar este año en Argentina. Serán 96 los atletas que conformen la delegación mexicana que participará en los Juegos Panamericanos Juveniles a realizarse en Sao Paulo, Brasil. Representantes en 9 disciplinas distintas viajarán el próximo mes a tierras brasileñas para representar a nuestro país del 20 al 26 de marzo en la justa continental, donde se espera la participación de más de 1000 atletas de 20 países diferentes. El equipo mexicano estará integrado por 27 deportistas de atletismo, tanto de pista como de campo, 12 atletas de baloncesto con silla de ruedas, 4 seleccionados de bocha, 7 jugadores de fútbol 5, 10 deportistas de goalball, 2 de judo, 4 atletas en powerlifting, 23 de natación y 7 de tenis de mesa. 21 noticias. Será en Sao Paulo, Brasil, me equivoqué, en Argentina será en Sao Paulo, Brasil, la justa de los Panamericanos Juveniles. Ahí estarán los mexicanos, los atletas representándonos. Bueno, cambiamos de tema para hablar de fútbol americano, porque después de la reunión de consejo sostenida este fin de semana en Baja California, la UNEFA decidió ampliar ya la Liga Estudiantil de Fútbol Americano de nuestro país a 22 equipos. La UNEFA integró 4 equipos, con lo que serán 22 las escuadras participantes en el torneo de categoría Liga Mayor 2017. En el marco de su congreso anual, la Liga de Fútbol Americano anunció que los campus Querétaro y Ciudad de México de la Universidad Anáhuac, así como los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y el Club Tlahuicas de Cuernavaca, son los nuevos equipos del circuito. De esta manera, la Conferencia Verde queda integrada por Águilas Blancas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Águilas Blancas IPN, Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Burros Blancos IPN, Linces México VM, Leones Universidad Anáhuac México y Pumas UNAM CU. La Conferencia Blanca está conformada por Frailes Tepeyac, Leones Anáhuac Cancún y Anáhuac Querétaro, Lobos Universidad Autónoma de Coahuila, Potros Salvajes UAM, Pumas UNAM Acatlán y Toros Salvajes de la Universidad Autónoma Chapingo. En la Conferencia Roja, Centinelas CGP, Correcaminos UAT Ciudad Victoria y UAT Reynosa, Halcones Universidad Veracruzana, Leones Negros Universidad de Guadalajara, Lobos BUAP, Tecos UAG y Tlahuicas de Cuernavaca AC. Orlando Abad, 21 Noticias. Noche de martes, noche de Copa MX, regresa a la actividad de ese torneo después de una semana de descanso. Todo arranca a las 7 de la noche con el duelo entre Puebla y los Mineros de Zacatecas en la cancha del Cuauhtémoc. Toluca frente a Veracruz, aquí en la capital del país, en el Estadio Azteca, a las 9 de la noche. América recibe a los Coras de Tepic. Cimarrones se enfrenta a Correcaminos y el León recibe en casa al Zacatepec a las 21:05 horas. La actividad de esta noche en la Copa MX. Y ya para despedirme...